y bienvenidos. Por fin alguien habla. Es que queríamos hacerle ese par de regalitos antes de comenzar, o para comenzar. Yo soy Joliet, me conecto desde Chile, soy cubana y chilena, eh, fundadora de una escuela democrática Montessori, algo bien extraño, así como yo soy cubana y chilena, también es extraño una escuela democrática Montessori, pero así es la vida. Y soy parte del colectivo Pluriversidad Latinoamericana, quienes les estamos invitando hoy a nuestro café de la Pluri, uno de los tantos cafés, para conversar sobre la educación democrática y para dejarles una hermosa invitación a participar de nuestro próximo seminario de aproximación a la educación democrática que este año se va a desarrollar en Huamachuco, Perú. Bueno, en parte en Huamachuco, eh, como lo fue inicialmente y como lo ha sido año por medio en los últimos tiempos. Así que hay varios de nosotros y nosotras acá del colectivo. Está Jacqueline, Marcel, está Teresa, Raquel, que participamos juntos y juntas en el colectivo Pluriversidad Latinoamericana. Y los dejo con Patti, también mi compañera, para que entre las dos podamos acompañarles a este viaje en la conversación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto muy grande también nuevamente poder encontrarnos después de ya algunos meses. Yo soy Patricia Meléndez, soy miembro del colectivo de la Pluriversidad Latinoamericana, como bien dijo Joliet, y también soy cofundadora de Libres, Comunidad de Aprendizaje, aquí en Trujillo, Perú. Y hoy nuevamente los acompañaré como moderadora de este café junto a Juliet. Y voy a contarles ahora un poco cómo será la ruta que seguiremos durante este encuentro. ¿Sí? Hoy tenemos la gran fortuna de contar con invitados muy especiales de nuestro país, de Perú, y también de otros países hermanos como Argentina y México, y vamos a irlos presentando para compartir algunas primeras reflexiones con ellos, con ellas, alrededor de la pregunta: ¿es necesaria la educación democrática? Esto nos va a ayudar un poco para iniciar el diálogo abierto con todos los que estamos aquí ahora. Y entonces vamos a tener la participación de los representantes de tres proyectos. Tenemos y agradecemos infinitamente la presencia de Ginés del Castillo, de la Escuela de la Nueva Cultura, La Cecilia, en Argentina. También estarán los amigos Helen Catay y Kevin Balboa, de la Escuela Democrática de Huamachuco, de aquí de Perú. También estarán Gabo Casillas e Iñaki Nafarrate, perdón, de la comunidad educativa ALAS de México, quienes, como decía anteriormente, abrirán este diálogo para que luego podamos ir solicitando la palabra. Vamos a, para ese momento, alzar la manito virtual y vamos a ir abriendo micrófono para participar. O también podemos, quienes queramos, ir utilizando el chat para comunicar nuestras preguntas, nuestras ideas, que en su momento van a ir siendo leídas también por quienes estamos acompañando este café ahora, ¿no? Entonces, yo ahora cedo la palabra nuevamente a Juliet para que ella pueda empezar a presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, Patti. ¿Y yo puedo improvisar? Es que estoy muy entusiasmada porque veo amigos y amigas de otras partes también que he compartido, he tenido la fortuna de compartir con muchos presencialmente después de mucho tiempo de conocernos en virtualidad y otros que aún no los he podido abrazar físicamente, pero que nos encontramos periódicamente. Aquí quiero saludar a Gabriel Grois, de la OIDEC, que bueno, él es
su espíritu, su alma, su cuerpo, su corazón es mitad latino y mitad europeo, me atrevo a decir. Están por acá también Miguel y Alicia, así que un saludito para ellos, con mucho cariño. Está Florencia, también de la Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia. Eso, ya, no me salgo más del libreto, pero con mucho cariño los saludo. Alan también de Trujillo. Genial. Ya. Entonces ahora sí, vuelvo al libreto. Yo tengo la fortuna de presentar a Ginés del Castillo. Es fundador de la Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia, una experiencia educativa que cuestiona la estructura y los propósitos reproductores de la escuela tradicional y concibe la educación como una herramienta para la transformación personal y social, desarrollando una pedagogía propia en constante renovación que surge de la reflexión sobre la práctica sin descartar ni atarse a ninguna corriente educativa específica. Inspirada en la filosofía de Jiddu Krishnamurti, la escuela crea un espacio de libertad donde niñas, niños y jóvenes pueden crecer, dialogar y construir colectivamente nuevos sentidos del aprender. Ginés, además de participar en la conducción de la escuela, impulsa la transformación personal, educativa y social mediante conferencias, talleres y publicaciones. Es un actor activo del movimiento de educación transformativa, promueve redes regionales, nacionales y latinoamericanas y ha contribuido en políticas públicas. Formó parte de REEVO como asesor estratégico y fue designado guardián de la visión de la Red de Educación Transformadora de Uruguay. Bienvenidos, Inés. Un abrazo desde Chile para el otro lado de la cordillera. Bueno, muchas gracias, Joliet. Muy linda la canción, el tema que pusiste en el inicio, eh, muy adecuada para este encuentro latinoamericano, ¿no? Con gente de tantos lugares, aunque creo que hay algunos europeos también, ¿no? Eh, bueno, un tema que a nosotros aquí en general, en la escuela y en la región, nos preocupa, nos interesa, eh, es saber hacia dónde va todo esto, ¿no? Estamos en un momento de cambios muy profundos y muy veloces y, y nosotros que nos dedicamos a la educación, pero también lo hacemos con la intención de transformar la sociedad y transformar el mundo y crear un mundo mejor, siempre estamos ocupados de esto, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos. Vemos en estos momentos que en Argentina tenemos un gobierno que con ideologías que ni existían, anarco, capitalista, y bueno, y le va agregando libertario, e incluso se va apropiando, ¿no? de palabras como libertario, como libertad, eh, que, que en realidad las va desmereciendo. En este momento, portaaviones de Estados Unidos en el Caribe, eh, y bueno, y todo lo que está pasando en el mundo, las guerras que hay en el mundo, más una irrupción de la tecnología con la robótica, la inteligencia artificial, que, que también crea, yo creo que eso crea más preocupación que un portaaviones, aunque no desmerezco la presencia de un portaaviones. Eh, pero realmente podemos preguntarnos hasta qué va a ser, qué va a significar ser humano en tiempos de inteligencia artificial. Y más aún si juntamos inteligencia artificial con robótica y pudiéramos introducir algo de la biología en esa dupla, ¿no? Estaríamos creando una nueva especie. Y esto no es futurología, esto es algo que se está discutiendo. Los otros días lo planteaba algo similar el premio Nobel que le dieron el Nobel por la inteligencia artificial.
Y bueno, frente a este escenario que podríamos hablar todo el tiempo, nada más que de eso, pero no lo vamos a hacer, eh, me parece que la respuesta a la pregunta de si hace falta, si necesitamos la educación democrática, la respuesta es categóricamente sí. eh, y a lo sumo, yo diría que ya nos queda poco, nos queda corta la educación democrática. ¿Y por qué? Porque hoy, en educación democrática se dice una persona, una mano, ¿no? O un voto. Pero ¿quién vota hoy? Cuando una persona levanta la mano, ¿acaso, a ver, antes decía, Marx decía, en Brumario 18 decía, cada vez que uno hace algo, lo impulsan los espectros de los muertos. Dice como que la historia y todo el pasado impulsan nuestros actos. Pero ahora, en este momento, quienes impulsan nuestros actos son algoritmos. Estamos todo el tiempo manejados, no, espero que no en este momento, pero los jóvenes, los niños, están recomendando que no les demos celulares antes de los 3 años. ¿Entiendes lo que? Con todo lo que significa, ¿no? De, de control, de formateo de la forma de pensar, de elección, de seleccionarnos las cosas que nos van a gustar y las que no nos van a gustar, e incluso ya lo hemos visto en las campañas, ya en la primera campaña de Trump, cómo había intervenido todos estos algoritmos, ¿no? En la propaganda y en la elección, en definitiva. Entonces, eh, por supuesto que queremos la democracia en el sentido de que cada niño, cada joven pueda tomar sus decisiones, pueda opinar, pueda decidir sobre su aprendizaje, sobre el camino, cómo hacerlo, cuándo, tiempos, desde ya que ese funcionamiento democrático de las escuelas no está en cuestión. Lo que sí está en cuestión es si hoy los humanos estamos pudiendo decidir en libertad. Y creo que ahí es donde la educación puede tener un rol fundamental y creo que debe tener un rol fundamental. Es todo esto mientras, por lo menos en Argentina y creo que en muchos lugares del continente y del mundo, se está discutiendo escuela sí, escuela no, que en definitiva es pensar cómo debe ser la educación, si debemos dejarla liberada a cada cual o si el Estado debe intervenir o cuánto de una cosa y cuánto de la otra, ¿no? Acá en América tenemos una vieja tradición y fuerte tradición, más en Centroamérica, con Iván Illich, que respondería que dejen a la gente en paz, que haga lo que quiera. ¿No es cierto? Bueno, algo así, ¿no? Un libertario que valoro y quiero mucho. Nuestra escuela se funda en la filosofía Krishnamurti y aunque no lo parezca, Iván Illich ha estado en conversaciones de grupos de, de gente, bueno, de filósofos y psicólogos, y ha estado presente discutiendo estas cuestiones, ¿no? De hacia dónde va el mundo y demás. Así que no. eh, pero también tenemos otro gran educador en América Latina, que es Paulo Freire, ¿no? Y Paulo Freire dice, estamos oprimidos, pero no nos damos cuenta que estamos oprimidos. Y entonces, bueno, escribe un librito, el título lo dice todo, ¿no? Que dice Pedagogía del oprimido. Y entonces su clave es concientizar. La clave de la educación es adquirir conciencia de la condición en que uno está. Nada más adecuado para estos tiempos, ¿no? En que los algoritmos nos están manejando, o por lo menos lo intentan, manejarnos la vida. Y nosotros, el desafío creo que va por ese lado, ¿no? De poder ser conscientes en la acción, no en teoría, sí, sino
cada vez que vamos a actuar, ver cuánto de uno está poniendo y cuánto es impulsado por los algoritmos de la tecnología hoy en día. Así que bueno, yo creo que como para empezar a conversar, nosotros vemos un poco que va por ese lado, nos preocupa, estamos trabajando con los jóvenes. Nuestra escuela es una escuela antigua, es una escuela que tiene 36 años, empezó en 1991, ya abrió las puertas y que ha pasado por montones de proyectos políticos, pedagógicos y bueno, hemos sobrevivido y como tantas de ustedes han sobrevivido y tantas que no están aquí y creo que seguiremos, ¿no? No sé si va a haber escuelas en el futuro, creo que va a haber algo que nuclee a la juventud y a la niñez, pero seguramente va a tener otras características. Yo espero que tenga estos ofrecimientos de pensarnos eh, en lo personal, como transformación personal, por eso decimos la transformación personal, pero también en lo colectivo. Nosotros creemos que si las escuelas, por el avance de la tecnología y porque va a haber otras formas de aprender lo que ahora se aprende en las escuelas, que eso sin duda va a ocurrir, pero que siga habiendo lugares como son algunos de ustedes, ¿no? Que no son a veces escuelas propiamente dichas, pero son lugares donde se nuclea la juventud y donde se piensa el presente y el futuro. Bueno, dejo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ginés, por todo lo compartido. Muy interesante y da mucho también para seguir dialogando y justamente por eso vamos a continuar también con dos amigos más. También tenemos a nosotros a los amigos de la Escuela Democrática de Huamachuco, de aquí de Perú. Ellos son Helen Catay y Kevin Balboa. Helen, de 19 años, ella pertenece a la comunidad de la Escuela Democrática de Huamachuco desde hace 8 años, 7 de los cuales ella ha estado como estudiante y un año como acompañante. Actualmente acompaña a los niños más pequeños de 3 a 5 años, trabajando con ellos en base a la libertad, el respeto y la horizontalidad. Y también está de la EDU, Kevin Balboa, quien ha estudiado ingeniería industrial en Lima, Perú. Se considera explorador e investigador de propuestas de educación alternativa en el Perú. Viene también participando desde hace varios años en redes de educación alternativa. Ha trabajado en la escuela Ayu El Pez de Oro en Lima y desde el 2023 es integrante de la EDU, la Escuela Democrática de Huamachuco, primero como voluntario y luego como acompañante de manera permanente. Muchísimas gracias por estar aquí, queridos Helen y Kevin. Yo los invito entonces a compartir también ustedes con nosotros sus pensamientos, sus experiencias a partir de esta pregunta: ¿es necesaria la educación democrática? Ahí les dejo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, me pondré de acuerdo con Helen. Si comienzo yo, comienzas tú. ¿Me escuchas, Helen? Uy, no se te escucha. ¿Pueden escuchar a Helen? No. No, no se te escucha. No, todavía no la escuchamos. Tampoco.
Bueno, puedo comenzar yo entonces. Mientras tanto, después hay una lluvia torrencial aquí. Bueno, primero, gracias Patricia por la presentación. Me agrada estar aquí, compartiendo con ustedes y que me han invitado aquí. Bueno, me gustaría a mí contar un poco cómo me quedó esa pregunta en principio. Kevin, discúlpame que te interrumpa. Acércate el micrófono porque así se te va a escuchar mejor. ¿Aquí? Perfecto. Ah, ok, Gracias, disculpa. ok. No te preocupes, gracias a ti. Bueno, comentaba que quería narrar cómo me cayó esta pregunta, si es necesaria la educación democrática. Y en principio, y de manera inmediata, respondí que sí. En primera instancia porque lo vivo día a día en la Escuela Democrática aquí en Huamachuco. Veo el efecto que tiene la educación democrática en los estudiantes. También porque lo siento, ¿no? O sea, en el transcurso del tiempo que he ido investigando sobre esta educación y ahora que lo practico, pues también lo siento en mí. Pero consideré también necesario poder aclarar un poco mi pensamiento para poder exponerlo. Y me fui primero por una referencia histórica, ¿no? Que como precisamente Latinoamérica ha sido, se han practicado costumbres de represión durante lo largo del tiempo. Por ejemplo, desde la época de la conquista, como habían conductas antidemocráticas en definitiva. Y después me puse a pensar si la independencia de los países eliminaba este tipo de conducta represiva y podemos habernos liberado del conquistador, pero no de sus prácticas, ¿no? O sea, quiero decir que estas conductas antidemocráticas, si bien ya no estaban por parte del conquistador, pero se reprodujo en las formas de gobierno, en la familia, en las instituciones y en las escuelas definitivamente, ¿no? Entonces, si a lo largo de la historia hemos tenido toda una consecuencia de conductas antidemocráticas, podría responder de forma primaria que necesitamos una educación democrática para poder seguir en este proceso de liberación. Y por otro lado, también quise indagar un poco más y me encontré con el concepto de la capacidad de elegir. Considero, en definitiva, que la capacidad de elegir es la esencia o una de las esencias de la educación democrática y quizá lo que más la representa. Y analicé tres aspectos de la capacidad de elegir, ¿no? Primero, algo un poco más antropológico y muy breve, que el ser humano no responde por instintos. O sea, nosotros no reaccionamos solamente ante los estímulos, sino interpretamos, imaginamos, anticipamos y evaluamos posibles escenarios. Por otro lado, me puse a pensar sobre la dignidad humana y me di cuenta que la dignidad humana no se mide por lo que somos capaces de hacer con nuestras manos o lo que somos capaces de hacer con nuestro pensamiento, ¿no? Sino la dignidad humana se mide por la capacidad de tomar decisiones, por la capacidad de actuar según nuestros principios y por la capacidad de asumir nuestras responsabilidades. Y esos tres factores están directamente unidos con la capacidad de elegir. Y por otro lado, también me puse a pensar en la naturaleza de la capacidad de elegir. Por ejemplo, que la capacidad de elegir es la primera libertad y la última. ¿Por qué? Porque todos
o la gran mayoría de seres humanos, por defecto, tenemos la capacidad de tomar una decisión de forma interna, ¿no? O sea, en nosotros. Podemos decidir esto quiero y esto no quiero. Ahora, esa libertad de decir esto quiero o esto no quiero genera otra libertad, que es la libertad de expresión, de decirlo, o sea, de comunicarlo a a nuestros pares, ¿no? O a las personas que tenemos, con las que vivimos. Entonces, por eso digo que es la primera libertad porque genera otras, ¿no? Y así puede generar la libertad en la educación, la libertad de protesta, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo que es la última también? Y esta es un poco conmovedora para mí, porque poniendo ejemplo a las personas que estaban en los campos de concentración en la Segunda Guerra, o a los esclavos, personas, ¿no?, que estaban bajo este régimen. O sea, lo último que podían decidir después de ser arrebatada todas sus libertades era elegir la actitud con la que quieren, con la que toman la situación. Entonces, ¿qué tan profunda es esta libertad de elegir, ¿no? Que hasta habiendo sido arrebatada de toda libertad, podemos aún decidir la actitud con la que tomamos la situación. Entonces, en este sentido, expongo la capacidad de elegir como fundamental en la vida del ser humano, importante, y por ende considero que la educación democrática desarrolla la capacidad de elegir. ¿Por qué desarrolla la capacidad de elegir la educación democrática, no? Porque la educación democrática propone un ambiente físico y un ambiente, em, por ejemplo, generado por las personas que lo contienen, un ambiente donde el estudiante puede elegir. Podemos hablar de su decisión a la hora de escoger los proyectos que quiere aprender. Podemos hablar de los círculos matinales. Podemos hablar de las asambleas y otros aspectos más que podríamos entrar a tallar, ¿no? Entonces, en definitiva, considero que la educación democrática desarrolla esta capacidad tan importante de elegir y que no solo es un ideal, ¿no?, ni una preferencia pedagógica, ¿no?, sino que es necesario cultivar este tipo de capacidad. Y para tomarlo como premisas y conclusiones, pues si la educación democrática desarrolla la capacidad de elegir y desarrollar la capacidad de elegir es necesaria, entonces puedo concluir que la educación democrática es necesaria, ¿no? Y a la vez, la educación democrática, o consecuencia de su desarrollo, genera el pensamiento crítico, la toma de decisiones colectivas y la resolución de conflictos. Entonces, para ir concluyendo, considero que la educación democrática, o sea, es necesaria porque nos ayuda a desarrollar esta capacidad y todas las consecuencias que he mencionado. Y por lo contrario, si es que no desarrollamos esta capacidad de pensamiento crítico, toma de decisiones colectivas, respeto por la decisión también del par, considero que estamos expuestos a volver a conductas autoritarias, ¿no?, que a lo largo del tiempo pues igual no están tan lejos. O sea, las podemos ver ahora aquí en Perú, las podemos ver hace 20, 30, 40 años o 50 años, ¿no? Entonces, si queremos crear una sociedad con, que refuerce los valores democráticos, el respeto por el ser humano y otros aspectos, pues es necesaria una educación democrática. Y bueno, con esto concluyo y muchas gracias. Gracias, Kevin. No sé si Helen ya está pudiendo. Ahí está. Listo, Helen. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, principalmente qué gusto volver a verles a todos.
Les saludo desde Huamachuco, en plena lluvia estamos ahora, pero muy feliz de verdad por la invitación que me han hecho. Y bueno, enfocándome en la pregunta, ¿no? Yo siento que es muy necesaria la educación democrática ahora, ya que nuestra educación ahora en el Perú, por lo menos, tenemos la misma educación que, como dijo Kevin, no se tiene hace 50, 40, 30 años, y no va evolucionando. Mientras que en la educación democrática es constantemente un cambio y se trabaja en base a ciertos principios, ¿no? Como el principio, por ejemplo, de la libertad. Trabajamos nosotros como experiencia desde la Escuela Democrática de Huamachuco. Trabajamos en base a acuerdos de convivencia, trabajamos en base a nuestras asambleas, eh, y todo eso se fortalece con los niños, con los adolescentes, con las mismas familias, ¿no? Es muy necesaria la educación democrática ahora porque esto le da la capacidad a cada niño, niña, adolescente, de poco a poco ir formando su propio camino, ¿no? Es una educación para la vida, la educación democrática. Les va formando desde pequeñitos hasta que salen de cierto espacio para la vida, ya que se desarrollan en situaciones cotidianas, como nosotros, por ejemplo, desarrollamos el tema del trabajo con la tierra, de plantar árboles, de plantar verduras, se les enseña a trabajar en lo que es carpintería, realizamos algunas otras actividades como de textilería, como de repostería, entonces poco a poco todos estos conocimientos a los chicos les van nutriendo para lo que sería a lo largo de su vida. No nos enfocamos única y exclusivamente en el tema pedagógico. Y aparte de eso, vemos que pues ahora la sociedad, y más que nada con la aparición de lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, ya pues no es necesario, ¿no? Quizá muchas veces nuestros chicos nos lo dicen, ¿no? Que de acá a algunos años ya no van a haber escuelas porque la gente va a poner su autoaprendizaje, va a poner en práctica eso. Y en realidad nosotros lo que buscamos desde la escuela desarrollar es eso, el autoaprendizaje. Y nosotros siempre les decimos, no, pero ustedes no necesitan de la inteligencia artificial porque pues ustedes ya desarrollan el autoaprendizaje hace cuánto tiempo, ¿no? Los más antiguos hace años, desde que iniciaron. Entonces, la educación democrática, en mi experiencia, lo que yo veo a los chicos, les ha fortalecido mucho. A los que han iniciado desde pequeños, que ahora ya pues tienen 11 años, 12 años, 15 años, están muy fortalecidos, ya que tienen la capacidad ellos de decidir, eh, se saben expresar de una manera muy clara, saben transmitir sus ideas, saben decidir lo que les va a beneficiar y lo que no. Entonces, yo algo que admiro mucho de ellos es esa capacidad enorme de poder ellos decir no, yo no quiero, no me gusta y no lo voy a hacer. Y que muchas veces, a mí, por ejemplo, me cuesta decir no, pero ellos han desarrollado bastante esa capacidad y lo hacen porque ellos eh, se cuidan a sí mismos, ¿no? O sea, han desarrollado la capacidad de responsabilizarse por uno y a la vez responsabilizarse por el otro, por su amigo, por la comunidad en conjunto. Entonces, nosotros lo que buscamos es que ellos sigan fortaleciéndose día a día. Admiramos mucho el tema de las asambleas, cómo es que ellos se desenvuelven, cómo son capaces desde pequeños, desde los 7 años, de dirigir una asamblea, ellos solos, ¿no? Entre niños se organizan y hacen su asamblea, opinan, llevan a la asamblea puntos muy importantes, que si ya se viene la fiesta de fin de periodo, por ejemplo, lo último ha sido el tema de las bicicletas, que para ellos ha sido un tema muy importante y asamblea, ¿no? Entonces, es muy bonito ver la capacidad de cómo ellos se organizan, lo plantean el tema y buscan la solución. No lo dejan ahí y ya, ustedes lo solucionan como adultos, sino que ellos mismos buscan y plantean sus soluciones. Y en este aspecto yo sí creo y reafirmo que es muy necesaria la educación democrática por todos los principios que se maneja, por todo lo que promueve.
Y yo espero que de acá en un tiempo no tan largo hayan muchas más escuelitas democráticas, espacios democráticos y sobre todo agradezco mucho nuevamente por la invitación. Les quiero, les extraño a todos los de la Pluri, les mando muchos abrazos y bueno, ya prontito nos vamos a estar viendo nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Y si alguien tiene alguna duda, más adelante tal vez hay un espacio y lo podemos ir aclarando. Muchas gracias, Kevin, también por tu participación. Wow, qué emoción. Qué emoción, Helen. Bueno, nada, me emociona porque conozco a Helen desde el inicio de la pluriversidad latinoamericana y verla como niña, como joven y ahora como adulta y como acompañante además, es como demasiado conmovedor. Así que te agradezco infinito, Helen, por todo lo que hemos compartido juntas, esas aventuras a la radio. Y, y nada, muy agradecida por tu testimonio también. Te quiero mucho. Bueno, me gustaría ahora invitar a que conozcamos un poquito de Gabo Casillas y de Iñaki Nafarrate, ambos de la comunidad Alas de México. Gabo Casillas es diseñador gráfico y editorial con formación en teatro y artes audiovisuales. Durante más de 2 décadas ha trabajado como colorista y diseñador junto al humorista gráfico Trino. En 2015 creó junto a su hermano Jazz el proyecto editorial El Pequeño Gran Escritor para impulsar la creación literaria infantil en México. Desde 2023 forma parte de la comunidad Alas como padre y facilitador del taller de apreciación cinematográfica. En el ciclo actual decidió dejar su trabajo en publicidad para dedicarse principalmente a Alas y acompañar cotidianamente a los jóvenes de la comunidad. Bienvenido, Gabo Casillas. E Iñaki Nafarrate se describe como alguien que constantemente se pregunta quién es y encuentra nuevas respuestas en cada etapa de su vida. Siente que puede enfocar su mente en lo que le apasiona y necesita, y afirma abiertamente que le cuesta muchísimo ser grosero o decir algo hiriente, incluso cuando actúa. Su curiosidad por entender cómo funcionan las cosas lo llevó desde pequeño a interesarse por la ciencia y a aprender de muchos temas, aunque reconoce que siempre queda más por conocer. A pesar de que alguien una vez le dijo que estaba en su época dorada, él prefiere pensar que aún no llega a su mejor momento, porque confía en que todavía tiene mucho por crecer y mejorar. Bienvenido Iñaki también. Bienvenidos ambos, Iñaki y Gabo, para que nos puedan compartir acerca de esta pregunta detonadora. ¿Es necesaria la educación democrática? Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Yolette. Muchas gracias a Pluriversidad por la invitación. Como a nombre de toda la comunidad de Alas, pues les agradecemos el espacio. Admiramos y reconocemos el trabajo que cada comunidad hace en sus países y respondiendo a la pregunta que nos convoca, pues me uno a lo que Ginés, Kevin, Helen comparten. La respuesta creo que sin mayor duda es sí, es totalmente necesaria. Acá Alas, como describías ahí un poquito en la introducción mía, pues yo vengo de una formación bastante distinta a la educación. Me empiezo a interesar en la educación pues, a partir de acompañar a mi hija, que ahora es adolescente en la comunidad de Alas. Pero precisamente la comunidad de Alas pues se forma no solamente a partir de la voz de maestros y maestras con esta inquietud, de la inquietud de los estudiantes que la van conformando, que
qué dudas, qué deseos, qué sueños, qué riesgos le ven a la sociedad, sino también de las madres y padres de familia. O sea, estas tres partes de la comunidad en constante diálogo son las que conforman el eje de Alas. Y pues es una búsqueda de esa democracia constante, esos principios que Kevin bien señalaba hace un momento que se ven en riesgo porque no solamente las traemos ahí como consecuencia de la historia de nuestros países, sino como ya una reproducción que inconscientemente estamos ahí repitiendo. Entonces, en este diálogo entre las tres partes de la comunidad, pues estamos buscando ese recordatorio de que formamos parte de una comunidad, no solamente la educativa, sino la de nuestra ciudad, la de nuestro país, la del continente y eventualmente la del mundo. Entonces, nos apasiona, nos causa mucha emoción pues ver que así como Alas, que consideramos que es una semillita, pues hay muchas otras semillitas construyendo para buscar esta democracia. Em, Quería también retomar un poquito lo que comentaba Ginés sobre este riesgo de la inteligencia artificial y cómo muchas de las decisiones que creemos tomar como individuos y como colectivos, qué tanto ya dejan de ser nuestras para pasar a formar parte de respuestas inducidas por algoritmos. Entonces también nada más como tratamos buscar recordarnos dentro de nuestro día a día pues que está muy entrelazado la individualidad, la persona, el autocuidado de cada uno de los miembros, porque solo en contacto con nosotros mismos podemos empezar también a ver por el otro. O sea, una vez ya cuidada nuestra persona, nuestra creatividad, nuestro diálogo interno, podemos también empezar a tener el diálogo con el otro y a partir de ahí construir juntos. Entonces, entrelazado constante entre quiénes somos como persona y y esa persona cómo construye la comunidad. También había esto que decían de la dignidad humana, la responsabilidad y el elegir, pues se me hace totalmente, eh, o sea, en estos tiempos que de mucha incertidumbre, pues mantenerlos, cuidarlos, abrazarlos y sobre todo en la diversidad, que a veces es lo más complicado. Estaba escuchando también, para traer un poquito sobre el café anterior en el que Gabo, conversaban. discúlpame. Capaz que si te acercas el micrófono se Ah, va a escuchar un poquito más alto. vale, Gracias. ahí, gracias, Jacqueline. En el café anterior comentaban sobre la educación democrática, este, que es sobre esta necesidad de elegir y, y quería traerlo así como esta, am, pues la pregunta, ¿no? De qué tan necesaria es, nuevamente me la respondo, o sea, totalmente necesaria, porque sin esa democracia, pues no existe el- sí el derecho de elegir, pero con esa responsabilidad. El nombre de la comunidad Alas, o sea, nace como comunidad de aprendizaje en libertad. Entonces, nada más como mantener ese cuidado en qué es o sea, una libertad con responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad, pues repito, no es nada más sobre uno mismo, sobre mi autocuidado, sino sobre el cuidado de la comunidad. Entonces, pues eso, nos unimos a la respuesta total de que es necesaria la educación democrática, es necesaria
para el contexto del hoy, el contexto de lo que queremos construir para el mañana, de que no somos cada uno de nuestros colectivos una burbuja que pretende solamente influir en los miembros que la conforman, y estos espacios pues son una muestra de ello, ¿no? Que unidos podemos influir hacia afuera de nuestros colectivos, y esa es la intención. Entonces, pues eso, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, Nos acompaña Iñaki, estudiante de la comunidad, a quien pues desde su perspectiva como estudiante ya de varios años acá en la comunidad, pues nos puede compartir también su respuesta. Muchas gracias. Pues digo, en... yo soy una persona que se pregunta muchas cosas, como está al principio, ¿no? Y lo primero, pues te diría, a ver, ¿qué es una necesidad, no? Porque yo, como persona, pues no necesito comer democracia, beber democracia, ni dormir democracia, ¿no? Entonces, así que digas, la necesito, pues no, ¿verdad? Este, pero lo que, lo que sí sucede, pues es que yo un momento en el que me pregunto, ¿no? Oye, yo me estaría haciendo esa pregunta, ¿no? De qué es, o sea, de si siquiera es necesaria la... se me fue la idea. Si es necesaria la educación democrática, este, pues llega un punto en el que me doy cuenta de que me estaría preguntando eso si no estuviera en una educación democrática, ¿no? Porque, pues digo, yo personalmente solo conozco otro tipo de educación, ¿no? Que es la autoritaria, ¿no? El profe está allí, todos están viendo hacia el profe y el profe te va diciendo, pon atención, escribe, anota, ¿no? Responde. Y pues en realidad ese tipo de escuela no te enseña a preguntarte, ¿no? Que al fin y al cabo creo que yo creo que es lo más importante de una escuela, ¿no? Que te enseñe a preguntar, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo va a haber muchas ocasiones en las que tú vas a necesitar una pregunta, se la vas a preguntar a Google, ¿no? Y te va a decir la respuesta, ¿no? Porque así vivimos, ¿no? Y ahora pues es ChatGPT o lo que sea, ¿no? Pero vivimos en un mundo en el que puedes responder casi cualquier pregunta que se te venga a la mente, ¿no? Entonces, ¿yo para qué necesito aprender cuándo descubrió Cristóbal Colón América, ¿no? Yo lo que necesito aprender es hacerme ese tipo de preguntas, ¿no? Preguntarme, o sea, empezar a preguntarme, ¿no? Porque la respuesta está allí, está en internet, está en muchos lados, pues. Y, y yo he encontrado que en la educación autoritaria, pues es eso, ¿no? Pon atención, haz esto, responde, memoriza. No es, no es, oye, pregúntate acerca de esto, ¿no? Y la educación democrática, pues lo dice un poco en el nombre, ¿no? Es de todo el mundo. Demos, pues en griego o en latín, no me acuerdo, pero es una cachita de la palabra, significa pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la educación democrática? Pues incluye a todos, ¿no? A todos y cada uno. Este, todos enseñan, digo, a veces poquito, a veces más, ¿no? Normalmente hay una persona adulta que ha estudiado muchísimo enseñándonos, ¿no? Pero a veces me toca enseñarle a esa persona adulta que se supone que es el profe, la profe, ¿no? Y, y así de igual manera, un compañero me enseña a mí y así. ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué yo le llegué a enseñar al profe? Pues porque el profe en algún momento me enseñó a preguntarme cosas. Me pregunté una cosa que el profe jamás se había preguntado y, y pues lo respondí, le investigué y supe responder, ¿no? Entonces yo creo que por eso es necesaria la educación democrática, porque pues actualmente no necesitas saber cosas, necesitas saber cómo saber.
No sé si me doy a entender. Necesitas saber preguntar más que responder. Uf, muchas gracias Iñaki por esa participación. Bueno, a todos los amigos en realidad por estar aquí, por participar, compartir, pero así con ese vuelo también de, de buscar ese espíritu cuestionador, ¿no? Que es lo que justamente nos mueve. De alguna forma, eh, eso nos ha motivado también a estar reunidos aquí ahora. Así que voy a continuar con este encuentro. Ya para poder abrir el diálogo, voy a invitar a quienes deseen compartir sus preguntas, sus experiencias, sus comentarios también. Podemos levantar la mano virtual o también, como había dicho inicialmente, a través del chat para poder dar paso a este diálogo, a este intercambio, ¿no? Que es tan importante, como bien han mencionado cada uno de nuestros invitados. Eh, no sé si, a ver, tenemos por aquí en el chat, todavía no. Y bueno, en un momento también, nosotros cuando hemos compartido este formulario para inscribirnos justamente aquí al conversatorio, han surgido muchas preguntas también de las personas interesadas en participar. Así que también tenemos algunas cosas como para invitar también el diálogo, pero primero nos gustaría saber si de repente quienes están aquí ya quisieran ir interviniendo y si no podemos ir mientras tanto dando paso a estas preguntas, ¿no? Que tenemos ahí guardaditas. Gracias, Paula. Por aquí Paula también comenta en el chat. A mí me parece interesante esto de la libertad de decidir y bueno, nos saluda a todos, ¿no? Bueno, no sé si estaría bien mientras como que calentamos un poquito, voy soltando. Teníamos un montón de preguntas y bueno, como de hecho que no íbamos a poder conversar sobre todos porque este tema da para un montón. Habíamos seleccionado en principio dos de ellas, ¿no? Así que voy a compartir una que resonó bastante dentro de las personas que se inscribieron y esta es, ¿qué postura política puede o debe tener un proyecto educativo democrático? De repente alguien de los invitados podría dar su opinión, compartir un poco qué piensa acerca de esto, pero es una pregunta que surgió también entre las personas que se inscribieron aquí al conversatorio. La dejo allí. No sé si alguien se Eh, a, anima. a Ujú. mí me gustaría decir algo, aunque sea. Ya, genial, Eh, Ginés. Gracias. creo que, más que decir algo, contar que en los movimientos educativos alternativos nos encontramos actualmente con esta situación que antes no ocurría. Antes éramos todos, podríamos decir, no sé si de una corriente política determinada, pero sí antisistema. Es decir, cuestionábamos el sistema imperante, queríamos cambiar el sistema, queríamos una sociedad mejor, más colaborativa, participativa, para todos y todas, etcétera. Después podía haber un partido u otro, pero los objetivos eran más o menos similares. En estos momentos, yo noto aquí en Argentina eh, que por el contrario,
la educación alternativa es como que se ha dividido en una corriente muy individualista, que incluso plantea el homeschooling, pero no como una opción de libertad frente a un sistema totalitario, como nos pasó a nosotros hace casi 40 años atrás, que nosotros dijimos o desescolarizamos o hacemos una escuela. Y fue una lucha de hacer una escuela contra el sistema, ¿no? Lograr que se autorice y demás fue todo una rebelión ciudadana, podríamos decir. En cambio, hoy es como que hay sectores muy individualistas, incluso a veces vinculados a algunas religiones, que no quieren que se le enseñe educación sexual en las escuelas a los hijos o cosas por el estilo, o incluso derechos democráticos. Y bueno, estamos con esa tensión. Yo no puedo decir cómo debería pensar una escuela democrática, porque sería contradictorio, ¿no? Eh, Creo que tienen que pensar como quieran, pero sí noto esta tensión que se está generando hoy en día. Incluso hemos tenido diálogos con aires, con gente de educación democrática de Europa y demás, donde yo cuestionaba algunas faltas de definiciones de escuelas históricas, de escuelas democráticas frente al genocidio de Israel en Gaza. eh, y bueno, y es como que lo quieren todo ponerle paños fríos, ¿no? A mí me parece que eso le hace daño a la educación democrática, por lo menos como se entendía antes, que era una educación que cuestionando el sistema estaba proponiendo algo mejor hacia el futuro y construido colectivamente, ¿no? Así que bueno, no sé qué proyecto, nuestro proyecto educativo es un proyecto educativo que busca, lo planteamos así, ¿no? Transformación personal y social. Creemos que la transformación de la sociedad hoy requiere que el pueblo pueda tomar conciencia, como decía, ¿no? De Paulo Freire, que pueda tomar conciencia de su situación y a partir de ahí juntos construir algo nuevo, ¿no? Muchas gracias, Ginés, por esas reflexiones también alrededor de esta pregunta, ¿no? No sé si alguien más quisiera ir comentando también. Yo voy, mientras tanto, contando lo que encuentro aquí en el chat. Marcel dice, agradezco a los invitados, me emociona la diversidad de miradas compartidas y que para mí refleja la riqueza que genera un espacio de educación democrática. Em, Luego por aquí también, bueno, nos saludan. Y Paula dice, cuando habla de las elecciones quizás vengan del ego o de condicionamientos más que de claridad o desde el bien común, ¿no? Y por aquí hay una pregunta de Luz. Dice, gracias por compartir sus respuestas a esta gran pregunta. ¿Cuál sería, si pudiéramos elegir uno, el aprendizaje más significativo que las escuelas democráticas podrían compartir como una práctica replicable en las escuelas tradicionales? Y aclaro también que, bueno, por supuesto que tenemos invitados especiales que nos pueden ayudar a contestar estas preguntas que van surgiendo, pero el diálogo es abierto entre todas y todos, entonces cualquier persona que sienta que quiera compartir su mirada acerca de las preguntas que vayamos compartiendo, es cuestión de que pidan la palabra y listo, conversemos. Adelante, Gabo. Nada más me gustaría sumar para la pregunta anterior sobre qué postura o lado político.
Gabo, compartir perdóname otra vez el nuevamente. micrófono. No, así se te Disculpa. escucha bien y apreciamos lo que Gracias, decís. gracias. Sí. Gracias a ti. Compartirles sobre esta postura de de la pregunta anterior, ¿no? El aspecto político de la comunidad. Por ejemplo, acá, ALAS nace con muchos de los principios de la escuela zapatista acá en México, en el sur de México, la búsqueda del bien común. Entonces, mucho del lado de esa búsqueda que tiene el movimiento, tratamos de aplicarlo acá en la comunidad. Pero justo hace poco, algunos de los estudiantes nos cuestionaban, o sea, muchos de los invitados que tenemos en la comunidad para que compartan su experiencia, su charla, su postura, su lucha, vienen de movimientos de izquierda. Y nos cuestionaban cuándo nos van a traer las voces disidentes o que presentan el lado opuesto a esto que estamos nosotros ya, o sea, que conocemos bien. Nos hace falta conocer de viva voz esas otras voces que disienten o con las que podemos tener un diálogo, que podamos comprender más de dónde surge ese pensamiento y cómo podemos nosotras o rebatirlos o adoptarlos para crecer también a partir de esas ideas que los que piensan diferente tienen. Y que tiene que ver también con un punto en la conversación que tenía en el café anterior sobre las disidencias, ¿cómo era? Perdón, el consenso, el El disenso. disenso, esa era la palabra que estaba buscando, gracias. Sobre el disenso, ¿no? Y cómo eso pues también ayuda a crear una mejor democracia, no nada más como enfocarnos en un solo lado del espectro político, sino pues tratar de buscar las mejores conveniencias de cada uno, sin tener, como dice Ginés, pues casarse con una, ¿no? Mantener como la libertad de cada comunidad. Eso era, gracias. Muchas gracias, Gabo. Adelante, Gabriel. Hola, muchas gracias. Quería muy brevemente también a esta pregunta, ¿no? Sobre la postura política de las escuelas democráticas. Ahí quiero simplemente señalar y recordar que hay algo, creo que se llaman los valores democráticos, ¿no? Que son pues cosas tan básicas como la solidaridad, la cooperación, la justicia y ese tipo de cosas. Y ahí ya tenemos un planteo que en sí es político también. Entonces, en estas ocasiones me gusta señalar que eso, que democracia y educación democrática no solo es levantar el dedo, sino está envuelto en unos pilares de valores también. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Cariños por allá. A toda la comunidad de educación democrática europea. Adelante, Helen. Bueno, a mí me gustaría contestar a la pregunta que está acá en el chat, que nos dice Luz, ¿cuál sería un aprendizaje significativo que se podría compartir también en otro tipo de educación, no en las escuelas convencionales? Nosotros, como comunidad de Escuela Democrática de Huamachuco, tenemos el testimonio siempre muy claro, que es la experiencia de la profesora Teresa, que justo está acá también en la sala, que ella una asamblea democrática, por ejemplo, algo que se hacía en la escuelita democrática, una asamblea donde participaban todos los niños, ella ha logrado llevarlo a la institución educativa convencional donde ella labora y hacerlo real. O sea, hacerlo con sus chicos, practicarlo con sus chicos y además de eso, tengo entendido que ha ganado un concurso, por ejemplo, con las asambleas, entonces ella está centrada, empapada en el tema. Y sí, para nosotros, por ejemplo, eso sería un aprendizaje muy significativo que creemos firmemente que se puede replicar en cualquier tipo de educación, en cualquier proyecto de aprendizaje, porque nosotros las asambleas lo hacemos, por ejemplo, con nuestros niños y actualmente tenemos nuestra organización de asamblea de padres de familia. Los padres y las madres tienen conformado su grupo de asamblea.
¿Y por qué para mí sería el más significativo? Porque mediante la asamblea los chicos desarrollan, como dijo Kevin, la toma de decisiones, desarrollan el pensamiento crítico, ¿no? Piensan antes de expresar alguna idea, lo hacen con mucha criticidad y sobre todo está la oportunidad, el momento para que ellos se puedan expresar. Eso sería mi aporte y me encantaría escuchar a Teresa, si está por ahí, profesora, si podría aportar, porque ella es la experiencia, ella es la prueba de que sí se puede una asamblea democrática en un colegio del Estado. Gracias. Gracias a ti, Helen. Adelante, Tere. No, no la veo por aquí a la Tere, pero está o estaba. Ahí está, Tere. Ay, no sé si está teniendo problemas con el audio, Teresa, que no lo puedo activar. Ay, ¿no? Ah, no, ya aquí. No. Bueno, porque pensé, buenas tardes a todos, que podía compartir un poquito yo mientras que Teresa acomoda su audio y puede compartirnos ella su experiencia. A mí me gustaría también compartir mi experiencia. Yo también hace unos años trabajaba en la escuela pública de Argentina, en la primaria, con chicos de sexto grado. Y bueno, también participando de los seminarios me motivó aplicar las asambleas en las escuelas, ¿no? En este caso, bueno, con mi grupo. Y bueno, les compartí cómo qué era una asamblea, cómo lo podíamos manejar. Al principio, bueno, participé un poco yo como moderadora, pero bueno, la idea era que ellos, cada uno, pudiera participar en los distintos roles y ir rotando también, como que todos pudieran ser moderadores, todos pudieran tomar apuntes, todos pudieran ayudarse, ¿no?, a ordenarse. Y bueno, era una de las primeras experiencias en realidad que ellos tenían y que también podían poner su voz, ¿no? Que era muy raro que, bueno, es raro, de hecho, en general se siguen, ¿no? De lineamientos, ¿no? No hay tanto como la apertura de qué es lo que opinan. Y bueno, fue muy lindo porque era el último año del grupo y se organizaron para elegir buzo de egresados, bandera de egresados, el viaje de egresados. Entre ellos fueron haciendo, bueno, su punteo de qué temas querían hablar y, y fueron haciendo asambleas, las hacíamos todos los viernes en las últimas 2 horas, así que estaban esperando la asamblea, no faltaban ningún viernes, era como que era el momento más, no sé, sí, tal vez más alegre, no sé, como que tenían estaban incentivados, ¿no? Y bueno, fue hermoso, teníamos un buzón donde ponían cada uno el tema que querían hablar, después iban anotándolo. Y bueno, y aprendieron a moderarse, aprendieron esto, ¿no? Como lo contaba recién Helen o Kevin, o bueno, todos los amigos, de aprender a escuchar sin criticar, que es re difícil. Yo me acuerdo que era como, pero no, no, y era como, vos opina lo tuyo, después, como que no era negar al otro, ¿no? Sino era, bueno, proponer otra cosa. Si es que no querías el buzo verde y te gusta amarillo, bueno, levantás la mano y propones el amarillo, ¿no? Y entonces, como todo ese debate, también esto con respeto, sin hablar arriba del otro, levantando la mano, como un montón de prácticas democráticas que no estaban en el día a día de la vida general, ni en la casa, ni en la escuela, ni en ningún otro lugar. Entonces, en mi experiencia, a mí me pareció como muy hermoso y bueno, como todo un aprendizaje para todos. Así que, bueno, eso, quería compartir eso mientras Tere, si está por ahí, y puede llegar a compartir la suya. Gracias. Gracias, Jackie. Sí, mira, bueno, no sé si Tere ahí nos avisará, pero mientras tanto, aquí justamente en el chat comenta un alumno suyo, John Hurtado, dice, hola, muy buenas tardes con todos los presentes. Con respecto a la opinión que está dando la señorita Helen, opino que está en toda la verdad. ¿Por qué digo eso? Porque yo soy alumno de la profesora Teresa.
estudio en colegio público y al momento de conocer las asambleas democráticas, empáticas y asertivas, cambió mi forma de expresarme y de dar una solución a los asuntos que se nos presentaban. Y ahora todos nos expresamos mejor entre nosotros. Gracias por el aporte, John. Bueno, hubiera sido muy lindo escuchar a Teresa, pero ahí hay testimonios de lo que es Hola, la cosecha. Tere, por fin pudiste. Ya, genial. Adelante. ya resucité. Se me fue la señal, estuve desesperada, pero bueno, sí, bueno, para comentar y a la vez agradecer de verdad que me gusta, me apasiona estos conversatorios porque vamos aprendiendo juntos y a la vez desaprendemos también. No sé si el joven que escribió era uno de los tímidos hasta para que dé la mano y todo eso, pero ahora ha perdido completamente la timidez y a mucha libertad ya, pero con responsabilidad. Sí, agradezco a Ginés, agradezco a Kevin, Helen, a Gabo, de verdad que me llevo un gran aprendizaje y, y compartir con los estudiantes. Están presentes en la reunión 10 estudiantes, 10. Entonces ellos también me escriben al interno de que eh, van a ponerlo en práctica y nosotros, o bueno, particularmente trabajo en una escuela tradicional en Perú, específicamente La Libertad, Virú, y nosotros estamos trabajando con las ADEAS, ¿no? Las ADEAS, ¿qué significa las ADEAS? O el grupo de las ADEAS, asambleas democráticas, empáticas y asertivas. Siempre me gustó mucho cuando habló Kevin también sobre la elección, el elegir, ¿no? Entonces ellos cuando ven alguna urgencia o necesidad que tengan, ellos plantean también, ¿no? Pero sí, por ahí vamos también con algunas dificultades, se puede decir, porque no todos los amigos docentes están comprometidos, ¿no? Siempre por ahí hay unas críticas, pero yo lo tomo críticas constructivas y con los chicos nos fortalecemos mucho y vamos caminando juntos, ¿no? Caminando juntos, siempre cuestionan y ahora me gustó también ya se me fue el nombre, acompañante con Gabo, Iñaki, donde Iñaki. ya, ya, donde menciona que debe ser una escuela con preguntas, ¿no? Y concuerdo también con Ginés cuando dice que sí es necesaria una educación democrática, porque yo veo también que tienen ustedes, Patricia y Oliet, sus espacios de aprendizaje. Entonces ahí, por ejemplo, ellos saben determinar, saben compartir los espacios y ojalá Dios quiera que el otro año ya tengamos nosotros nuestra aula, yo lo podría decir, taller, ¿no? Hemos gestionado con padres de familia, estudiantes, nos hemos ensuciado, como se dice, las manos todos. La comunidad, el director se ha comprometido también y ya estamos para colocar el techo ya de nuestro taller y pensamos con los estudiantes, el otro año están en quinto año y hay un grupo, un buen grupo que me dice que quieren tenerlo también amigos de Latinoamérica y compartir sus espacios de aprendizaje que tenemos también
material que hemos adquirido producto de, no me suena bien el concurso, pero habíamos presentado y esto de las aldeas sí nos habían dado bastante material, tenemos guitarras, robótica, ajedrez, eh, sus alfombras para que se realicen las asambleas, ¿no? Y pienso que estos espacios ellos también los van a ir diseñando, van a ir pintando también, sino que estamos en esto del techo, las ventanas y las y la puerta que nos falta, ¿no? Pero ya yo lo veo que sí para el otro año estamos ya me parece inaugurando y tener todo el material porque el colegio ya es demasiado mucha población estudiantil y ya no tenemos aulas, entonces a nosotros nos han dado un espacio así al rincón, pero bueno, mejor donde no haya mucha bulla, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y estamos en comunicación, siempre yo les estimo a cada uno de ustedes y de verdad pues seguir mejorando y más que todo la educación convencional o la educación tradicional que son ahora muy cuestionadas, inclusive cuando hay una capacitación siempre realizo la pregunta y me respondo a la vez cuando digo, ¿para qué estamos educando? Porque ya la fotografía, como se dice, de Cajomba, frente a 2000 y tantos alumnos, ya felicitamos a la institución educativa por un estudiante nada más que tuvo esa determinada potencialidad, habilidad, pero a los otros lo dejamos atrás, ¿no? Que tienen muchas habilidades y eso las asambleas no permiten y se da oportunidad para todos que tengan sus o para que potencien sus habilidades. Tengo, por ejemplo, alumnas muy buenas cosmetólogas y que en el área de comunicación lo exponen y también lo practican, ¿no? Hay diferentes jóvenes que se da ese talento y por eso que yo también digo que sí es necesaria la educación democrática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. Hay un testimonio de vida, ¿no? Que da esperanza, que sí se pueden lograr transformar espacios, ¿no? Adelante, Raquel, ahí están amigos levantando la mano. Adelante, Raquel. Hola, buenas noches, buenas tardes. Entonces, me gustaría preguntar a Ginés, ¿cómo que hacen para tener así una educación democrática por tantos años? ¿Cuál es la mayor calidad que tenemos que tener así para persistir, para subsistir en todos esos años, con todas las mudanzas, con todos los cambios que hay? Entonces, me gustaría saber más de eso, porque la educación es muy necesaria, democrática. Entonces, a lo largo de los años, ¿cómo es eso? Eh, yo creo que nuestra escuela nace como un intento regenerativo. La verdad que íbamos por mucho. Queríamos permitir que nuevas generaciones crecieran en libertad. Y creíamos que eso generaba el cambio necesario. O sea, si uno puede liberarse de todo el condicionamiento, porque hasta cuando se piensa en ideologías, uno las piensa desde el pasado, ¿no? Vuelvo a una cita que hice hoy de Marx en Brumario 18, dice, cuando uno actúa, cree que lo hace en libertad, cuando uno elige, ¿no? En épocas que no eran de inteligencia artificial, ya Marx decía, cuando uno elige, dice, los espectros del pasado presionan la acción. O sea, toda la historia, el pasado, y ni hablar del pasado individual, personal de uno, la educación. Entonces, nosotros veíamos que eso es un impedimento, porque además eso genera el ego que divide,
que nos hace formarnos en bandos opuestos, bueno. Así que ese fue el eje y es el eje nuestro en todos estos años. Yo creo que tener un eje, como decía Maturana, ¿no? Maturana decía, lo que cambia es lo que uno decide no modificar, no cambiar, que es la piedra fundamental, ¿no? En términos así vulgares, uno pone la piedra fundamental de algo. Dice, yo voy a armar este proyecto en torno a esto. Entonces para nosotros es la libertad, pero sabemos que la libertad eh, no existe mientras estamos condicionados, mientras no nos damos cuenta. Entonces, todo el trabajo nuestro se centra en una tarea de autoconocimiento, pero también de vida en libertad. Por eso a nuestra pedagogía la llamamos transformativa, porque nosotros no transformamos a nadie. No es un trabajo nuestro que modifica al otro, sino que hacemos lo posible por crear un ambiente que permita que la gente genere su transformación. Y ese ambiente tiene que ser un ambiente no autoritario, tiene que ser un ambiente igualmente que muestre tiene que ser disciplinado, pero no autoritario. O sea que esto se logra a través de la reflexión permanente. Y decir, ¿y cómo vas a hacer esto cuando tengas 40 años? O sea, ¿en qué momento va a haber un cambio en vos? Porque esto que vos hacés, tu papá no lo puede hacer en su ambiente de trabajo, en su ambiente de familia. Bueno, es un trabajo continuo, pero siempre sobre ese eje, ¿no? De que necesitamos la libertad interior. Y cuando tenemos la libertad interior, podemos coordinar acciones que tienen que llevar a la justicia social, etcétera, 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 ¿no? Nuestra mayor dificultad yo creo que estuvo en la coordinación con el Estado, que creo que es lo que de alguna manera caracteriza o particulariza, ¿no? No quisiera decir distingue, pero sí distingue a nuestra escuela de otra, que es una escuela diferente de muchos años y es radicalmente diferente. Es una escuela con libertad de elección, aún en las escuelas secundarias, los alumnos eligen lo que quieren estudiar y lo que no. Decimos la libertad de aprender a su tiempo, lo que quieren y no estudiar lo que no quieren, desde jardín hasta salir de la secundaria. No hay sanciones. Bueno, entonces con todo eso el ministerio se opuso mucho, el Ministerio de Educación se opuso mucho tiempo. Terminamos con una denuncia en Defensoría del Pueblo, o sea que hemos tenido un trabajo militante en cuanto a que este tipo de educación sea reconocida por el Estado, ¿no? Yo creo que si yo tuviera que valorar algo desde el punto de vista social de nuestra escuela, creo que es eso, que hemos logrado que una escuela alternativa, bueno, hay trabajos, hay tesis que dicen que nuestra secundaria ha roto con el patrón de una escuela, ¿no? Tenemos gente que defiende, desde Iván Illich, defiende la desescolarización y que sin embargo valora nuestra escuela, porque es como que no es una escuela. Y sin embargo está autorizada, da títulos, y creo que hoy incluso es valorada por el sistema educativo. Tenemos mucho trabajo de extensión hacia profesorados, contestando esta pregunta, ¿no?, que hacían recién. Que pasa que no quise intervenir porque es muy largo, pero sería interesante un día hacer un conversatorio, ¿no?, sobre este tema, es decir, cómo podemos transformar la escuela común, la escuela de todos, porque nosotros somos pequeñitos, ¿no? Bueno, en algunos lugares del mundo hay escuelas enormes, democráticas, pero nuestra escuela es una escuela de 100 alumnos en total. Entonces, ¿cómo llevar esto a todo el sistema educativo en momentos en que se discute la educación, ¿no? Nosotros, en cuanto a oportunidad y de trabajar con eso, lo hacemos, ¿no? Hemos trabajado acá con la Red de Educación Democrática de Argentina. Cuando hay discusiones sobre leyes de educación, estamos ahí. Cuando se discutió la educación de gestión social, trabajamos junto al colectivo. Nos parece muy necesario que
todos los jóvenes y niños puedan tener una educación en libertad, ¿no? Yo ampliaría el concepto de democracia y le pondría una educación en libertad. Eh, y para ser libre, pero educarse en libertad, ¿no? Pero bueno, perdón por lo hice muy largo. Vamos a hacer otro día algo donde discutamos este tema, ¿no? Que me parece tan importante. Muchas gracias, Inés. Y por supuesto Raquel por preguntar, porque la verdad es que para muchos y muchas de nosotros eres un ejemplo a seguir, es como, como la Cecilia es como un referente, ¿no? En Latinoamérica, de cómo sostener por tanto tiempo eso, como decía Maturana, que queremos conservar, ¿cierto? Cómo sostenerlo, pienso que es fundamental, definitivamente es fundamental. Y claro, ir viendo en cada uno de nuestros territorios cómo vamos sorteando los desafíos, los desafíos que se nos interponen para poder sostener eso que queremos conservar. Así que sí, Claro, y ahí es donde, ¿no? Cobra sentido esto de Maturana, porque él dice, bueno, la situación va a ir cambiando, como decía Raquel, ¿no? Tantos cambios, ha pasado de todo sí, en Latinoamérica. Y, y bueno, lo que hace que uno pueda continuar es tener muy claro cuál es el objetivo central, ¿no? Entonces uno no se distrae con los vaivenes de la política o los cambios sociales, ¿no? O como ahora, por ejemplo, los avances tecnológicos, yo no creo que uno deba volver atrás, que transformar la educación no es volver atrás. Siempre está bueno volver a recuperar algo del pasado que se abandonó. Siempre está bueno. En América particularmente los valores de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero con inteligencia artificial, con todo lo que no se va a ir y que va a gobernar la vida en poco tiempo. Entonces tenemos que saber qué hacer con eso, ¿no? Y a mí me parece que lo colectivo es un valor esencial, ¿no? Porque mientras podamos juntarnos y conversar aún a través de pantallas, eh, eso es revolucionario. muchas gracias, Ginés. Sí, concuerdo plenamente. Sostenernos. Muchas gracias. Marcel, ¿tú nos quieres comentar algo o preguntar algo para ir cerrando? Sí, gracias. Justamente quería retomar algo que Gines al inicio decía en algún momento de que la educación alternativa o muchas alternativas educativas están tendencialmente un poco atrapado o yendo hacia un individualismo, o sea, donde vale el individuo que elige, que es un poco también lo que está haciendo la sociedad del consumo individualista, donde se ha perdido el colectivo y justamente lo que también es la responsabilidad o la solidaridad, esos valores que tienen que ver con un colectivo. Y ahí es donde en mis investigaciones, mis exploraciones, cuando al inicio me enamoré de las escuelas libres por el aprendizaje en libertad, me di cuenta de que la libertad solo no es suficiente. Entonces, y para mí, ahí cuando me topé con esos espacios de educación democrática y con las escuelas democráticas, ese movimiento, esto me ha dado sentido de, de generar el equilibrio entre esta libertad individual de elegir qué quiero aprender, a qué quiero dedicarme, con el fin de encontrar qué me apasiona, qué talentos tengo, conocerme a mí mismo para después servir al mundo, servir a la comunidad. Eh, y ahí es donde encontré en la escuela democrática este equilibrio también a través de las asambleas que nos recuerdan que siempre que, ok, yo estoy libre de elegir lo que quiero hacer para mí, pero siempre
también considerando los demás y que estamos compartiendo, estamos conviviendo. Y ahí tenemos algunos compromisos que hacer. Y yo creo que ese diálogo entre lo interno y el diálogo externo, eso es lo que todo eso puede surgir en una escuela democrática. Claro, también en escuelas llamadas libres, donde han establecido y se han dado cuenta que es necesario un espacio colectivo, pero el mismo nombre puede a veces em, quizás engañar a los papás en algunos espacios, ¿no? Y por ejemplo, también, o sea, solo para decir libres, comunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, esos dos nombres ya se están complementando, ¿no? Eh, entonces, eso es un poco mi visión cuando empecé a explorar hacia el final y terminando con esto de que cuando yo exponía una ponencia en un congreso en Bolivia, que yo estuve convencido del título del libro de Rebecca Wild, Educar para Ser. Y cuando expuse con ese título, me decían la gente en Bolivia que justamente esto en las comunidades andinas y en el pensamiento colectivo americano originario no es suficiente. No es aprender a hacer nomás, es aprender a hacer y aprender a hacer, pero primero es la comunidad. Entonces yo creo que ahí, ahí coinciden esas dos corrientes, ¿no? La educación comunitaria, ancestral, con esos valores, y la educación democrática. Aunque las palabras son diferentes, pero en la esencia yo creo que sí coinciden. Muchas gracias, Marcel. Sí, bueno, a raíz de lo que tú estabas comentando recién, quiero rescatar del chat que hace unos minutos atrás, Paula de la Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia, nos había escrito, pero su mensaje quedó en tres partes separadas por algunas otras intervenciones y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, Nos decía Paula, a mí me parece interesante esto de la libertad de decidir que apareció aquí también, dice, cuando las elecciones quizás vengan del ego o de condicionamientos más que de claridad o desde el bien común. Entonces, importante, claro, es como un círculo que vamos en el fondo redondeando acá, ¿no? Precisamente esto donde convergen la libertad personal con el bien común, ¿no? Y comunitario, hacerse cargo de lo que tú planteabas, Marcel, del aprender a hacer y convivir, ¿no? Que es fundamental y es yo creo que lo que el eje transversal de nuestras educaciones claro, quizás para los pueblos originarios se llamaron de otras formas, en Latinoamérica quizás todavía incluso denominar la educación democrática puede ser un poco descontextualizado, quizás, no lo sé. Pienso en que cada una de nuestras culturas, más allá de que tengamos muchas cosas en común y sobre todo la colonización, también hay formas de mirar este planteamiento de manera diversa, ¿ya? Pero creo que al centro está un mismo sentir o una misma esencia. Y bueno, para finalizar, solo comentarles que por si alguien no lo vio en el chat, que Gabriel, a propósito de otra de las preguntas que se hizo anteriormente de cómo llevar la educación democrática a espacios convencionales, de educación convencional, Gabriel también nos compartió en el chat un enlace de YouTube sobre una experiencia que fue llevada a cabo por Charlie Moreno Romero, amigo nuestro también, amigo de la Pluri, y que también está con nosotros en la red en formación de educación transformadora latinoamericana. Justamente en una escuela pública, una escuela estatal, dentro de una escuela estatal, un proyecto de educación democrática que él estuvo guiando allí. Él nos dejó el enlace
en el chat, por si alguien no lo vio, para que lo puedan recuperar. Y bueno, me gustaría ir cerrando porque ya llevamos más de 1 hora y media conversando. Yo les dije a un principio, podemos estar aquí mucho rato, pero me gustaría dar la palabra a Kevin para que ahí no se quede con su manito levantada y, y después, bueno, ya ir despidiéndonos por ahora. Adelante, Kevin. Gracias, Juliet. Bueno, quería un poquito dar mi opinión sobre las preguntas, sobre la postura política. Más que una postura política, tal vez recomendaría ciertos principios como principios que se pueden manejar en una escuela democrática, que es la igualdad de derechos, la participación informada, la transparencia, la no discriminación y el respeto, ¿no? Creo que con esta postura podemos tener una convivencia armónica. Y respecto de la otra pregunta sobre qué aprendizajes se pueden replicar de una escuela democrática a otras escuelas convencionales, y es algo que estuve pensando en las últimas semanas, es el respeto de la autonomía del estudiante, ¿no? Porque a veces el adulto, con su capacidad, por la experiencia que tiene, por la razón que ha desarrollado, ¿no? A lo largo de su experiencia, impone su punto de vista sobre el estudiante y, o sea, yo tengo la razón. Por ejemplo, si es que un alumno sabe reparar una bicicleta, ¿no? Pues, si es que podemos poner algo. Entonces decimos, ya, tú sabes arreglar una bicicleta, entonces hazlo tú, ¿no? Y no evaluamos si es que él lo quiere hacer, o si se siente en la disposición de hacerlo, por ejemplo. Y así hay muchas situaciones en las que nos podemos creer autoridad intelectual, moral, y dejamos de escuchar las opiniones o de respetar la decisión o la autonomía de los estudiantes. Entonces, creo que ese es un aprendizaje y un ejercicio constante y recomendaría eso, que se reproduzca en otras escuelas. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a cada uno de los invitados y a todos los que han estado aquí presentes, por estar, por compartir, por su energía bonita que traspasa fronteras y las pantallas. De verdad, desde la Pluriversidad Latinoamericana, muy agradecidos. Quiero solamente mencionar que en el chat están compartidos también los enlaces a cada uno de los espacios y de los proyectos que han estado aquí presentes, ¿no? Ahí para que lo podamos también ir revisando, quienes tengan algún interés de conocer un poquito más. Y bueno, yo me voy despidiendo, un abrazo muy, muy grande y cedo la palabra a mis compañeros, compañeras también para la despedida. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Florencia dice que si después podemos compartir los enlaces por correo. Sí, de todas maneras yo creo que podemos hacerlo porque ya a través de las inscripciones pudimos recopilar esa información y podemos enviárselos a todos, ¿ya? Y agradece el encuentro. Gracias, gracias. Mira, ya que ella, muy bien, contestó. Y bueno, muy agradecidas, como decía Patti, y también reiteramos la invitación a participar del próximo seminario de aproximación a la educación democrática. Bueno, digo el próximo porque ya perdí la cuenta, disculpe mi falta de precisión. A ver, ¿cuál sería el octavo o el noveno? Si me corrigen, pero bueno, va a ser, lo importante es que va a ser en Huamachuco, en Perú, en la región de la Libertad, y esto es del 26 de enero de 2026 al 6 de febrero, ¿ya? Entonces, para que vayan organizándose, comprando sus pasajes, pidiéndonos ahí alojamiento en los que estemos en la ruta, felices de recibirles, a los que vamos, a los que estemos a camino a, a Huamachuco, para que puedan ir organizándose y el 26 estar ahí. De verdad que es, bueno, gracias al seminario es que estamos haciendo este encuentro, ¿ya? Así que muy invitadas e invitados, agradecemos por supuesto la participación de cada una, cada uno.
y ya veremos de qué forma podemos ir, no sé si contestando o complementando las preguntas de quienes nos escribieron en los formularios al momento de inscribirse. Hay varios mensajes de mucho cariño en el chat. Qué lindo, me encanta eso. Wow, incluso comentarios ya. Jocelyn, que dice, la educación democrática es importante porque nos ayuda a entender cómo funciona la sociedad y cómo podemos participar en ella. En mi escuela, gracias a mi profesora Teresa, hacemos asambleas donde nos permitimos expresarnos libremente y compartir temas que nos gustan. ¿Ven? Ahí me encantó mucho el conversatorio sobre la educación democrática. Muchas gracias, ya hasta pronto, por supuesto, hasta pronto. Bien, el 9º me corrige Jackie. Muy bien, ahí precisión. El 9º seminario de aproximación a la educación democrática. Así que ojalá nos podamos encontrar allá. Un abrazo, Ginés. Gracias, gracias. Gracias a cada uno, cada una. Ha sido hermoso encontrarnos y conversar hoy día. Y qué rico poder también compartir desde nuestras miradas, de nuestras impresiones en Latinoamérica. Ah, me encanta. Ahí le mando un abrazo latinoamericano a Europa también, para que la descolonización sea mutua. Para que sea mutua, ¿cierto? Genial. Muchos mensajes de cariño, qué rico, qué lindo. Un abrazo a Uruguay también, que estuvo presente acá, Brasil. Imagínense, Brasil, Uruguay, Argentina, México, Chile. Qué rico. Maravilloso. Brasil también, ¿no? Sí, Sí, y Brasil, Colombia Brasil, quizás. Brasil. Maravilloso. Ah, mira, acá nos comparten también la educación democrática gracias a la profesora Teresa. Bien, voy ahí, Tere, con sus estudiantes. Bien, bien. Qué lindo que participen de estos espacios, que son abiertos a todos y todas. No son espacios creados exclusivamente para adultos y adultas. Qué bueno también que se animen a tomarse estos espacios, las y los jóvenes. Maravilloso. Sí, Helen, dice Helen que Teresa está con toda la mancha. Sí, con todo el club de fans. Muy bien. Estupendo. Ahí Raquel también anda con su club de fans. Les aviso. Ya, sí, Gabriel, ya voy a cortar yo porque si no nadie se va a ir de aquí y vamos a seguir hasta mañana. Ya, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Un No, Juliet, abrazo. era como los enamorados al teléfono. Cuelga tú, no tú, no cuelga tú, no tú. Esa era la broma. Mira, con este video terminamos. Chao. Un abrazo, gracias. Chao, chao.